Buen día a todos. Recordar que en la clase anterior hicimos nuestro método de creación de una persona, dividiendo nuestro aplicativo en varias capas. Ahora duplicaremos el método createPerson en la capa de acceso a datos para crear mi lista de personas. Le cambio el nombre al método, elimino el parámetro de entrada. El listado de personas se debe mostrar todos los registros de mi BD. Entonces verificamos si el archivo existe. Lo abrimos, lo leemos y le ponemos el encoding UTF-8. Le ponemos un try catch y cargamos los datos con JSON para usarlo en la variable data. Caso contrario, el archivo que no existe, le agregamos un array vacío. Borramos la parte que no necesitamos y retorno los datos de persona que están en mi variable data dentro del JSONify con el status code 200. Cambiamos el mensaje de error para el método listPerson. Nos ubicamos en la capa lógica, duplicamos el método de createPerson otra vez y adaptamos nuestro código. Quitamos el código que no necesitamos y referenciamos el método listPerson del DA. Nos dirigimos a la capa de controller, duplicamos el método de nuevo y adaptamos nuestro código. El método HTTP para esta ruta debe ser un GET. Abrimos Anaconda PowerShell, nos dirigimos a nuestro proyecto. Si no te recuerdas el nombre del ambiente, puedes usar el comando conda mlist. Activamos nuestro ambiente con conda activate. Corremos nuestro API con Python app.py. Abrimos el Postman para probar nuestro listado. Abrimos una nueva pestaña, pegamos la ruta, lo dejamos en get y enviamos la petición. El resultado es el listado de las personas. Ahora modificaremos nuestro método createPerson para agregar un ID único a cada registro y este nos servirá para poder obtener su detalle y editarlo. Agregaremos código antes del data append. Le digo body, atributo ID. Antes de eso importamos el UID. Ahora le decimos igual UID con su método UID4 y hacemos que se transforme en un string, o sea texto, poniendo el str. Nos eliminamos el archivo de nuestra base de datos para poder registrar nuevos datos. Abrimos Postman nuevamente, nos vamos a la parte de creación, enviamos los datos que están en nuestro Postman y nos creará la persona. El resultado lo podemos ver en nuestra base de datos. Como buena práctica, devolveremos el ID generado para la persona en nuestra respuesta de nuestro servicio. Para ello nos vamos al DA de nuevo y modificamos la respuesta de nuestro JSONify y ponemos el atributo ID. Modificamos los datos del JSON y enviamos. Verificamos que el ID está devolviendo ese en la misma respuesta. Creamos el método obtener detalle por ID para una persona. Duplicamos el método listPerson. Cambiamos el nombre y pasamos el parámetro personID. La parte de lectura de datos lo dejamos tal cual, seteado en la variable data. Definimos la variable person para recibir los datos de la persona. Recorremos el array data con el comando for. Esto significa agregar cada dato de una persona dentro de la variable p. Condiciono si en la variable p el atributo id concuerda con el person id. Si concuerda, devuelvo la variable p. Caso contrario, un none. Y para que vaya iterando, le pongo el operador next. Si la persona hizo un match con el id, lo tengo que retornar. Caso contrario, le envío un not found. Nos dirigimos a la capa lógica e implementamos el método detalle de una persona. Adoptamos el código, le pasamos el parámetro de entrada e invocamos el método con el mismo nombre que en la capa de A. Para hacerlo una ruta, nos vamos al controller y duplicamos el método listPerson de nuevo y adaptamos el código. Pasamos como parámetro en la ruta del person id y lo referenciamos en el método.
Abrimos Postman, una pestaña nueva, copiamos la misma ruta y le pasamos el ID de la persona. Si por alguna razón necesitamos actualizar los datos de una persona, le generamos su método correspondiente. Duplicamos el getPersonById y adaptaremos el código. Pasamos el PersonID y el body, que contienen los datos del nombre, apellido y edad. Dejamos la parte de lectura de los datos de la BD, pero en el else le pondremos que retorne un not found, debido a que no hay datos. Eliminamos el código que no sirve. Agregamos un indicador para ver si la persona se encontró. Recorremos el array, lo enumeramos para obtener el index. Hacemos nuestra validación si el ID del registro hace match con el ID pasado como parámetro de entrada a nuestro método. Asignamos al body el atributo ID y le seteamos su valor. Luego, el index del array en data le seteamos el body y eso hace que se actualice. Ponemos en true a la bandera y le ponemos break para romper el bucle. Hacemos la validación que si la persona no se encontró, devuelva un not found. Caso contrario, voy a aperturar nuestro archivo de base de datos y setearle el array dentro de él, tal y como ya sabemos hacerlo. Pasamos a la capa lógica, duplicamos el método de crear una persona y acomodamos el código. Esto para respetar la misma validación de los datos. Pasamos el parámetro del ID de la persona e invocamos el método del acceso a datos. Nos creamos la ruta en la capa controller, duplicamos el método de detalle, adaptamos, le pasamos el body y lo sacamos de request y lo convertimos a JSON. Esto lo pasamos al método de la capa lógica y le asignamos un tipo de método HTTP de tipo put. Abrimos otra pestaña, nos copiamos la misma ruta que el detalle, pero esta vez le cambiamos al método put y le agregamos un body con los datos a actualizar. Es decir, cambiamos algunos datos y enviamos. El resultado es que se actualizó un solo registro. Una parte fundamental en el mundo del desarrollo de software es contar con un respaldo de nuestro código en la nube. Esto no solo nos protege ante posibles fallas en nuestro equipo, como una laptop dañada o un disco duro formateado, sino que también nos brinda acceso a nuestro código desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, almacenar el código en la nube facilita enormemente el trabajo en equipo. Gracias a herramientas como Git, varios desarrolladores pueden trabajar en paralelo creando sus propias ramas, haciendo aportes específicos y luego integrando esos cambios sin conflictos. Atrás quedaron los días en los que se compartían archivos manualmente y se perdía tiempo integrando versiones diferentes del mismo proyecto. En esta parte del video vamos a crear nuestra cuenta en GitHub y subir nuestro proyecto al repositorio para tenerlo respaldado y listo para trabajo colaborativo. Abrimos el navegador y nos dirigimos a GitHub, le damos clic en botón registrar, ingresamos nuestro correo, nuestra clave, le agregamos un username, seleccionamos el país y le damos a continuar. Nos dirán para verificar nuestra cuenta, escojo rompecabezas, lo armo, le doy enviar, me envío un código al correo para validarlo. Iniciamos sesión con nuestras credenciales. Nos creamos nuestro repositorio dándole clic al botón crear repositorio, ingresamos el nombre de repo, nos da la opción de público y privado. Cuando es público, cualquier persona con el link del repo puede descargarlo. Al contrario, cuando es privado, solo tú como dueño puedes hacerlo y las personas que tú relaciones a este repo. En este caso le daré público para que ustedes puedan acceder al código fuente. El resto lo dejamos tal como está y le damos a crear repositorio. El resultado es el repo vacío y nos indican unos comandos para poder cargar nuestro código. Abrimos la terminal en el Visual Studio Code
abrimos un Git Bash, iniciamos el proyecto con git init. El color de los archivos ha cambiado porque están traqueados y listo para agregarlos. Y agrego la rama por defecto que es master. Para ver cuáles son los archivos modificados o agregados uso el git status. Ahora agregaremos los archivos con git add. Ahora le agregamos el commit. Para ello aplicamos el git commit-m y le ponemos un nombre. Nos salió un error que no hemos configurado el email y el username. Lo haremos con el siguiente comando. Ejecutamos nuestro commit de nuevo. Ahora vamos a enlazar nuestro repo que está en GitHub con nuestro proyecto de Git en local. Nos copiamos el comando y ejecutamos. Para subir mis cambios usaré el comando push. Me lo copio, pero le cambio la rama que es la master. Como es la primera vez que hacemos push, nos pide que iniciemos sesión. Le voy a dar iniciar en el navegador. Como ya tengo iniciado mi cuenta, me pide que autorice las acciones. Le doy a autorizar. Nos volvemos al VS Code y nos fijamos que ya se subieron los cambios. Nos dirigimos al navegador, me dirijo a repo, actualizo la página y vemos que el código ya fue cargado. Les pongo como reto que en el código agreguen el método de eliminar un registro y lo suban a su repositorio que estará en su cuenta de GitHub. Saludos, nos vemos en la próxima clase.